La replicación de las plagas por los magos de Egipto, un análisis científico, histórico, espiritual y ocultista con fundamento bíblico. Introducción. El relato de las plagas de Egipto, descrito en el libro del Éxodo, constituye uno de los episodios más extraordinarios y debatidos del Antiguo Testamento. Uno de los elementos más llamativos es la capacidad inicial de los magos del faraón para replicar algunas de las señales y plagas realizadas por Moisés y Aarón por mandato de Dios. ¿Cómo fue esto posible? ¿Se trató de trucos, coincidencias naturales, poderes ocultos o una demostración del límite entre el poder divino y el humano? Este ensayo busca analizar profundamente este fenómeno desde 4 perspectivas: científica, histórica, espiritual, bíblica y ocultista, con fuerte sustento en el texto sagrado. Se pretende con ello arrojar luz sobre un tema donde convergen la fe, la razón, la historia y el misterio. 1. Fundamento bíblico: las plagas y la reacción de los magos egipcios. El relato bíblico se encuentra en los capítulos 7 al 9 del libro de Éxodo. Moisés y Aarón son enviados por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Para convencer al faraón, Dios realiza milagros y plagas, algunas de las cuales los hechiceros egipcios intentan replicar. 1.1 Señales replicadas por los magos. A continuación, se detallan las señales que los magos replicaron. 1. Bastón convertido en serpiente. Éxodo 7, 10, 12. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. 2. Primera plaga, agua convertida en sangre. Éxodo 7, 20, 22. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. 3. Segunda plaga, ranas. Éxodo 8, 6, 7. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. 1.2 El límite del poder humano. En la tercera plaga, piojos, los magos no logran replicarla, y los hechiceros intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Entonces dijeron al faraón: esto es el dedo de Dios. Éxodo 8, 18, 19. A partir de aquí, se marca una distinción clara entre el poder divino y las capacidades limitadas de los humanos o de otras fuerzas espirituales. 2. Perspectiva científica, fenómenos naturales y técnicas ilusorias. Desde un enfoque científico naturalista, se ha intentado explicar las primeras plagas y señales como fenómenos naturales que pudieron haber sido aprovechados o simulados por los magos egipcios. 2.1 El bastón convertido en serpiente. Explicación científica: algunas serpientes, especialmente la cobra egipcia, pueden ser inmovilizadas mediante presión en la parte posterior del cráneo, quedando rígidas. Al soltarlas, recuperan movimiento. Esta técnica era conocida por los encantadores de serpientes. Posible truco de ilusionismo: se sugiere que los magos usaron cobras domesticadas y entrenadas, simulando que sus báculos se convertían en serpientes. 2.2 Agua convertida en sangre. Explicación científica: la marea roja o proliferación de algas, dinoflagelados, puede teñir de rojo el agua, matar peces y producir un hedor insoportable. El río Nilo, por su fertilidad y composición orgánica, puede haber sido propenso a este fenómeno. Acción de los magos: podrían haber replicado en menor escala este efecto en vasijas o estanques usando pigmentos naturales de origen animal o vegetal. 2.3 Invasión de ranas. Explicación científica: al contaminarse el agua, los anfibios, como las ranas, tienden a salir del agua en masa para buscar aire fresco y escapar de ambientes tóxicos. Acción de los magos: pudo tratarse de una sincronización de eventos naturales o el uso controlado de animales previamente atrapados y liberados de forma estratégica. 2.4 Piojos, el límite natural. Imposible de replicar. La conversión del polvo en insectos pequeños no tiene explicación natural directa, lo que sugiere una intervención sobrenatural. Aquí los magos fallan, y se rinden al reconocer el dedo de Dios. 3. Perspectiva histórica, magia, religión y ciencia en el Egipto antiguo. La historia nos muestra que el Egipto faraónico poseía un sistema mágico religioso complejo y profundamente respetado. 3.1 ¿Quiénes eran los magos de Egipto? Sacerdotes sabios. Los magos, conocidos como sabios o hechiceros, eran miembros de la clase sacerdotal y ocupaban altos cargos en la corte. Eran expertos en astrología, alquimia, medicina y religión. Textos antiguos, documentos como el papiro de Ibers o el papiro de Londres registran fórmulas mágicas, encantamientos y tratamientos médicos que combinaban ciencia con misticismo. 3.2 La importancia de la magia en la política. La magia tenía un papel político y psicológico.
Los faraones eran considerados dioses vivientes, y la validación de su poder incluía rituales mágicos que reforzaban su dominio. Los magos representaban la conexión del faraón con los dioses. Mostrar poder frente a Moisés era mantener el orden político y teológico. 3.3 Magia imitativa. La magia simpatética consistía en imitar fenómenos naturales o manipular símbolos para provocar ciertos efectos. Era parte de las prácticas rituales egipcias y también de otras culturas del cercano oriente. 4. Perspectiva espiritual bíblica, poder divino versus poderes limitados. Desde la teología bíblica, las señales de los magos son vistas como imitaciones permisivas, cuya función era demostrar la supremacía del Dios de Israel. 4.1 Porque Dios permitió la réplica. Prueba del corazón del faraón. Éxodo 7, 3-5 explica que Dios endureció el corazón del faraón para mostrar su gloria. Permitir que los magos imitaran algunas señales contribuía al drama del conflicto espiritual. Pero yo endureceré el corazón de faraón, para que multiplique mis señales en Egipto. 4.2 Distinción entre milagro y magia. Milagro bíblico es un acto directo de Dios que trasciende las leyes naturales con propósito divino. Magia o hechicería son manipulaciones o invocaciones de poderes ajenos a Dios, muchas veces asociadas a engaño o a fuerzas espirituales caídas. 4.3 La advertencia contra la magia en la Biblia. Deuteronomio 18, 10-12 condena todo tipo de adivinación, hechicería, encantamientos o invocaciones espiritistas. Apocalipsis 13:13 y 2 Tesalonicenses 2:9 mencionan que el maligno puede obrar prodigios mentirosos para engañar. 5. Perspectiva ocultista y esotérica, fuerzas espirituales inferiores y manipulación de energías. Desde el punto de vista ocultista, los magos egipcios habrían estado operando con técnicas reales de manipulación energética o invocación de entidades espirituales. 5.1 Invocación de entidades espirituales. El ocultismo distingue entre magia blanca, con fines benévolos, y magia negra, dominación, daño o manipulación. Los magos de Egipto podrían haber trabajado con entidades espirituales que les otorgaban poder temporal. Estas entidades, desde una visión cristiana, se identifican como demonios. 1 Corintios 10:20. 5.2 Magia teúrgica y goética. En la tradición esotérica greco-egipcia, posterior, se distinguía entre teurgia, invocación de dioses superiores, y goesia, invocación de espíritus inferiores. Es probable que los magos egipcios combinaran ambas. La llamada magia egipcia era famosa incluso en Roma y Grecia por su efectividad. 5.3 El poder de los nombres y los símbolos. En el ocultismo egipcio, pronunciar el nombre correcto de una deidad o escribir ciertos símbolos daba autoridad sobre esa fuerza espiritual. Los amuletos, jeroglíficos y papiros mágicos tenían esa función ritual. 6. Convergencia de las perspectivas que nos enseñan juntas. Uniendo las cuatro perspectivas, se puede concluir que la ciencia ofrece explicaciones naturales parciales de los fenómenos, sobre todo en las primeras señales. La historia muestra que los magos egipcios eran poderosos actores religiosos y políticos, conocedores de ciencias antiguas y ritos ocultistas. La espiritualidad bíblica nos enseña que Dios permitió estas imitaciones para demostrar que solo Él tiene el poder absoluto. El ocultismo postula que es posible realizar signos y prodigios mediante el contacto con fuerzas espirituales reales, pero no divinas, y muchas veces peligrosas. Conclusión: el límite entre lo humano y lo divino. El relato de los magos de Egipto revela la existencia de una frontera clara entre lo que el hombre, conciencia, arte o poder espiritual, puede lograr, y lo que solo el Dios verdadero puede hacer. Las primeras señales replicadas por los hechiceros egipcios muestran que el enemigo puede engañar y fascinar, pero solo hasta donde Dios lo permite. Cuando los magos ya no pudieron imitar las plagas, ellos mismos lo reconocieron: esto es el dedo de Dios. Esta frase resuena más allá de Egipto, recordándonos que no toda manifestación sobrenatural proviene de Dios y que discernir entre lo verdadero y lo falso requiere sabiduría espiritual. El análisis de estos eventos desde diversas disciplinas no hace sino confirmar la riqueza, complejidad y profundidad del relato bíblico, y nos invita a contemplar el misterio de lo divino con reverencia y el poder del mal con precaución. Y recuerden nuestro lema: unidos por la fe. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella.